Buenas noches, bienvenidos a En Contexto, aquí en las pantallas de NPI. Les saluda Fito Cabral y esta noche vamos a tener dos invitadas de lujo. En estos dos primeros bloques nos va a acompañar Soledad Núñez, precandidata a la vicepresidencia de la República por la Concertación. Y en el último bloque va a estar con nosotros Rocío Duarte, politóloga. Hoy vamos a hablar de política con invitadas estelares, con protagonistas que nos van a contar lo que está ocurriendo y cuál es el análisis de esta coyuntura política. Pero por supuesto antes voy a presentar aquí a la estrella del programa, a la señora Estela Ruiz Díaz. Hola Estela, ¿cómo estás? Hola Fito, ¿qué tal? Muy buenas noches a la audiencia y bueno, presentarle a nuestra invitada especial. Soledad Núñez acaba de firmar prácticamente y de sellar esta dupla, esta chapa que se presenta para competir en las internas de la Concertación, en un proceso bastante complicado, hay que decirlo. Es nueva la Concertación, la experiencia de la Concertación. Habíamos tenido ya alianzas electorales, pero la figura de la Concertación en términos jurídicos, en términos de cogobierno, implica una serie de desafíos nuevos para todas las organizaciones políticas, con todas sus complejidades, con todo lo que vino ocurriendo en estos días, algunas idas y vueltas, quienes van por fuera de la Concertación, un escenario bastante difícil. Y por eso queremos preguntarte, Soledad, ¿podés hacernos una síntesis de lo que fue todo este proceso? ¿Cómo empezó para vos como candidata de un sector, de un movimiento, y cómo se fue madurando este proceso hasta sellar la dupla con Efraín Alegre? Bueno, muy buenas noches, Fito, Estela, un saludo a toda la gente que nos está viendo desde sus casas. Súper importante que podamos hacer énfasis en este proceso nuevo que estamos viviendo todos los ciudadanos, que es el de la conformación de la Concertación Nacional como un nuevo espacio político que viene a ser gobierno en los próximos 5 años. Y ahí quiero puntualizar algunas cosas que ya mencionaste, Fito, ¿verdad? La Concertación no es igual que una alianza. Lo que hemos visto en elecciones anteriores fueron acuerdos más a nivel de las cúpulas partidarias, quizá, ¿verdad?, para poder establecer un gobierno en conjunto entre distintas fuerzas políticas. La Concertación es en esencia una suerte de partido de partidos. Entonces la integran varios movimientos políticos, partidos políticos. Y cuando vimos ese espacio que también se había generado, yo quiero resaltar la madurez de alguna manera del PLRA, del Partido Liberal, como una fuerza política tradicional importante que abre las puertas, dice vayamos a competir todos, demos espacio también a las fuerzas políticas del tercer espacio para ir a competir, y se genera este terreno fértil que fue también en el contexto que nos alentó a construir la fuerza política que estamos con mi grupo, con el espacio, con distintas personas que se van sumando día a día y mes a mes, ¿verdad? Entonces arranca esto a principios de este año. Con un grupo de ciudadanos dijimos tenemos que hacer algo, no podemos seguir simplemente siendo espectadores. Nos duele nuestro país, a mí me duele el Paraguay, realmente nuestra situación actual. Creo que la política no ha estado a la altura de los grandes desafíos que tenemos, sino que por el contrario, nuestra democracia se ha debilitado porque sus instituciones se han debilitado y no han podido resolver los grandes problemas que afectan a la ciudadanía. Y además vemos una justicia inexistente, no hace falta que relate cuestiones que la ciudadanía sabe muy bien, pero pasamos vergüenza con otros países del mundo que tienen que venir a señalar cuestiones que nuestras instituciones de justicia no pueden resolver. Una corrupción rampante, un sistema político donde dominan las redes clientelares y el prebendarismo. No pudimos superar todavía esa etapa en esta primera transición, y eso fue lo que nos animó a construir este nuevo espacio, ¿verdad? Y construimos una coalición de movimientos independientes de distintos puntos del país que se fueron sumando a esta fuerza: el movimiento Decide en Villa Ayes, Ciudadanía Activa en Encarnación, Carmeños Unidos de Carmen del Paraná, Unidad Democrática de Caguazú, distintas fuerzas políticas independientes. Más adelante los acuerdos que logramos cerrar con el Partido Encuentro Nacional, con el Partido Hagamos. Esto se iba consolidando como una alternativa que hoy sigue creciendo, ojo, con este cambio quizá de rumbo, no de rumbo, pero de posicionamiento, digamos. La candidatura a la presidencia, que ahora se transforma en una candidatura a la vicepresidencia, nada tiene que ver con un renunciamiento a la fuerza política que comenzamos a construir. Entramos a la política para quedarnos. Esto no es una cuestión coyuntural, no venimos para competir solamente en unas elecciones, sino que a plantear una alternativa
para la ciudadanía. Por eso presentamos una lista, una alianza a la Cámara de Senadores, a la Cámara de Diputados. Queremos renovar el Congreso, queremos tener protagonismo en el Ejecutivo y poder promover a partir de ahí los grandes cambios que necesita el Paraguay. Bueno, decías de la presidencia a la vicepresidencia, y cuando empezábamos te decía un escenario bastante complejo de idas y vueltas de distintos movimientos dentro de los propios movimientos que te apoyan y de los referentes que apoyan tu candidatura o que apoyaban tu candidatura a la presidencia. Sí. Me imagino que también hubo cuestionamientos cuando se decide ir como vicepresidenta en la chapa con Efraín. La decisión fue colectiva, ojo, esta no es una decisión personal. No Claro, es que no, Soledad, digo, cuestionamientos sí, en el sentido de debate, de todo discusión. analizamos, o sea, los distintos escenarios que siempre estuvieron sobre la mesa fueron analizados y reflexionados con todas las fuerzas políticas que acompañan mi candidatura. Esto no es Soledad Núñez que se levanta un día y dice, ah, no, ahora mejor me voy como vicepresidenta y no como presidenta, ¿verdad? Cambió el escenario político, hay que decirlo, ¿verdad? Se fueron agravando ciertas situaciones que sabíamos que era un secreto a voces, no es cuestión menor el avance del crimen organizado. Yo hoy relataba en las redes sociales en este proceso de construcción de mi candidatura a la presidencia como en apenas 2 semanas de ese interés que se despertaba en un grupo ciudadano ocurre el trágico suceso de la muerte de Evita Aranda. Un par de semanas después todos fuimos testigos del operativo a ultranza que vino a mostrarnos cómo los grandes empresarios o los aparentes grandes empresarios emprendedores eran en verdad grandes narcotraficantes y lavadores de dinero. Matan a un fiscal en playas de Colombia, gestado y orquestado aquí desde Paraguay, y finalmente la declaración de significativamente corrupto en menos de un mes a un expresidente y a un vicepresidente actual. Todo esto hizo que el escenario cambie y en nuestro entender puso una urgencia sobre la necesidad de construir una unidad real para que podamos conseguir la alternancia en el 2023. Y esto fue en estas últimas semanas, ¿verdad? Nuestra construcción del proyecto de la presidencia, una construcción seria, digamos. O sea, en ningún momento pensamos cambiar de rumbo en el camino, pero la coyuntura, el contexto, nos obliga a tener cierta madurez política, a entender de que no estamos acá por proyectos personalistas, particulares, sectarios, y que finalmente si vamos a lograr que nuestra sociedad se recomponga y si vamos a poder sobrepasar los grandes desafíos que tenemos, esto lo vamos a hacer a partir de la diversidad, encontrando aquellas coincidencias por encima de las diferencias que podamos tener. Y la concertación, insisto, como espacio político permite esto, porque esta no es una alianza con el PLRA, no es con el partido, digamos. No es el PLRA quien estaría en gobierno si ganamos. En gobierno va a estar la concertación nacional, que es esta nueva fuerza política y organización que permite también que se diluyan esas fuerzas partidarias, que es algo innovador, es algo que tenemos que aprender todavía todos los ciudadanos a hacer un uso más efectivo y eficiente, quizá o a ocupar de una manera mucho más protagónica el espacio de la concertación que abre sus puertas a partidarios de todos los partidos políticos y movimientos. Ahora, Soledad, no caben dudas de que esta decisión que tomaste generó desazón en tus seguidores. Y el termómetro que tenemos son las redes sociales. Finalmente las redes sociales son un actor político de comunicación importante. No solo lo que pasó contigo, o sea, había 3 mujeres muy poderosas en el escenario, Esperanza Martínez, Katia González, Soledad Núñez, y finalmente ninguna llegó a su objetivo, que fue disputar la candidatura presidencial. ¿Cómo vas a manejar? Porque se nota eso, se nota esa frustración. Diríamos que finalmente la realidad superó a los sueños, por llamarlo de alguna manera. Sí. La realpolitik de la estructura partidaria, de un liderazgo de Efraín Alegre, se impone finalmente más allá de eso. O sea, ¿cómo le explicas a la gente, más allá de que en tu equipo político deciden si, bueno, vamos a aceptar la vicepresidencia, pero qué le vas a decir, sobre todo a esa gente joven con la que vos conectás? Sí, primero yo creo, Estela, ahí que no es solo, digamos, el liderazgo de Efraín Alegre. Nosotros intentamos construir alianzas con otras fuerzas políticas del tercer espacio también. Lo razonable era que hagamos fuerza
los partidos o movimientos que no pertenecemos al partido tradicional, que asimétricamente es más grande dentro de la Concertación. Pero tengo que decirlo con mucho pesar, que valieron mucho más los egos y quizás los proyectos partidarios específicos. Katia y yo lo entendimos, ¿verdad? Por eso hicimos una alianza ya varios meses atrás y dijimos, una de las dos va a ir a diciembre, la otra va a liderar un proyecto legislativo que es igualmente importante para el Paraguay. Si no renovamos el Congreso y solamente renovamos o cambiamos la presidencia y la vicepresidencia, no va a ser suficiente. Y hicimos esos esfuerzos y increíblemente muchas veces a Efraín se lo ve como súper cerrado, encontramos mayor apertura en la conversación con Efraín, ¿verdad? De proyectar un país, de ver cuáles son las cuestiones elementales y fundamentales que necesita el Paraguay, cómo poder trabajar para llevar esto para adelante. ¿Con quiénes hablaste y te dijeron que no? No, y hablaste, distintas fuerzas, no hace falta poner los nombres, no es la idea y la intención es generar polémica, pero prácticamente si miramos las candidaturas de las mujeres y los hombres, te podría decir que ningún hombre jamás se habrá planteado ser vicepresidente, ¿verdad? Y yo creo que acá el Paraguay está por encima de cualquier aspiración personal que uno pueda tener. Y las tres mujeres entendimos eso, ¿verdad? Yo creo que tanto Esperanza como Katia y yo trajimos algo nuevo a la dinámica política nacional, reforzamos muchos valores que tienen que estar presentes, que son necesarios, la cordialidad, el diálogo, el proceso de construcción de unidad. Hoy la vemos a Esperanza defendiendo el espacio de la Concertación, lo cual yo celebro, honestamente, la veo y la veo, o sea, siento tanta empatía y tanta coincidencia y sintonía en lo que ella propone. Imperdible, entre paréntesis, la entrevista que le hizo hoy Santiago González en la Monumental, es un manifiesto político. Totalmente. Y claro, por supuesto que fue difícil tomar la decisión porque las tres también sentíamos que teníamos un compromiso con todas las mujeres en una sociedad donde todavía estamos subrepresentadas en los espacios políticos. Decir, ¿cómo puede ser que ninguna de las tres mujeres haya llegado ni siquiera a las internas? Eso tiene que llevarnos a reflexionar también como sociedad, ¿verdad? Si cuáles son verdaderamente las barreras estructurales o del sistema que pudieran estar ahí, quizá imperceptibles en la vida cotidiana, que hoy impidieron quizá que alguna de las tres pueda llegar a presentarse como una alternativa en las internas de la Concertación. Igualmente quiero celebrar lo positivo, ¿verdad? Creo que vos lo mencionabas también hoy, Estela, ¿verdad? Vemos en la ANR dos chapas que están conformadas por hombres, en la Concertación, dentro de los desafíos que todavía presenta una participación de las mujeres para la presidencia, vemos que hay chapas que estamos mujeres acompañando. El 90%. Exactamente, ¿verdad? Hay tres chapas donde estamos presentes las mujeres. Y bueno, vamos a seguir conquistando esos espacios paso a paso. Son desafíos que tenemos presentes. Yo entiendo también que esto pudo haber significado para muchos jóvenes, sobre todo, esa sensación de que no pudimos una vez más llegar. Yo a todos esos jóvenes les digo, no se desalienten. A veces los cambios requieren de procesos. Esta alianza que conformamos entre nuestro movimiento, que es el movimiento Más Encuentro, y el movimiento que lidera Efraín Alegre, no es una alianza donde hay renunciamientos a principios, ni mucho menos a nuestra independencia. Yo no es que me estoy sumando o me estoy afiliando al partido de Efraín, no me estoy sumando, no, estamos construyendo una alianza en unidad, donde él sabe perfectamente y la ciudadanía también que yo voy a ser la principal contralora de la gestión de gobierno, donde vamos a trabajar de manera coordinada. Efraín lo anunciaba ayer, la intención de que la vicepresidencia no sea más el famoso florero que ha sido históricamente, quizá porque no hemos tenido los perfiles adecuados, hay que decirlo, para quizá simplemente hemos tenido vicepresidentes. Su rol constitucional también es bastante restrictivo. Claro, pero el rol constitucional permite que el vicepresidente participe, por ejemplo, en las rondas de ministros. Nunca participa, ¿verdad? No es solamente la asignación, digamos, legislativa. O sea, incluso hay ciertas atribuciones que nunca se han ejercido con contundencia, quizás por la falta de capacidad de visión o porque a veces se le teme al vice que le haga sombra al presidente. Pero esto es una historia que cambiaría. Sí, puede ser, seguramente los distintos miedos y temores, ¿verdad? Entonces, nosotros estamos conversando con todas nuestras bases, digamos, con toda esa juventud que también nos apoyó, más de 4.000 voluntarios en todo el país, los coordinadores departamentales, los coordinadores distritales. Nosotros construimos una suerte de estructura de esta nueva fuerza política
que va a seguir vigente. A veces tenemos que pasar por nuestro propio luto. A mí en lo personal me pasó, le digo honestamente. O sea, estaba muy decidida de construir mi campaña a la presidencia y de llegar hasta diciembre. Pero llegan momentos donde uno tiene que analizar la situación nacional y tomar decisiones difíciles, corajudas, que implican pasar por un luto, pero que son las decisiones que necesita el Paraguay. Y para mí eso estaba claro en todo momento. ¿Era posible ganarle a Efraín Alegre en otra chapa, digamos, con el padrón abierto? ¿Era suficiente el padrón abierto para ganarle a Efraín Alegre? Y ustedes me vieron pelear a capa y espada por el padrón nacional. Yo creo que no hubo otra vocera y otro vocero dentro de la concertación que con tanto énfasis defendía la utilización del padrón nacional. Primero por cuestiones de principios. Bueno, yo defendía mucho la apertura, la decisión que tomó la concertación, porque esto permite fortalecer nuestra musculatura cívica, ¿verdad? Que ya no solamente participen de las internas los colorados y los liberales, sino que también los independientes, que hoy forman un porcentaje importante del padrón electoral, podamos ir en unas primarias abiertas a elegir o a legitimar la chapa que finalmente iría a disputar las elecciones en abril. Yo creo que las estadísticas y las matemáticas estaban dadas siempre y cuando seamos capaces de construir las alianzas en el proceso, ¿verdad? Y también es solamente no mirando a diciembre, también pensando en abril, ¿verdad? Por eso cuando nosotros teníamos el escenario enfrente, dijimos, ahora acá lo más importante es lograr la alternancia. Nuestro sistema político y democrático lo necesita. Y yo sé que a veces la gente piensa en que esto cambia mi vida, en que esto me ayuda a tener más dinero en el bolsillo, que es lo que estoy necesitando, a mejorar la salud. Y la verdad que de la salud de nuestro sistema político depende también nuestra economía y el buen funcionamiento de la sociedad, ¿verdad? Porque si tenemos un sistema dominante que valida estos esquemas, yo hablo mucho de las estructuras informales que están vigentes en la política nacional, el clientelismo, el prebendarismo, la narcopolítica, la corrupción. Esto en la medida que tengamos un solo partido en el gobierno, lo único que va a hacer es favorecer que esto permanezca, que se perpetúe. La alternancia permite esos cambios y de alguna manera ir como saneando también esas malas prácticas que nos tienen en el pasado. Soledad, sin dudas lo que sucedió en la concertación y sobre todo con la dupla Alegre-Soledad no solamente generó polémica y controversia, sino quiebre. El Frente Guazú se dividió. Hay un sector que ya salió, que es el sector de Sixto Pereira. Bueno, Esperanza Martínez y Carlos Filisola se mantienen en la concertación, pero creo que hay un consenso con respecto al cuestionamiento de la chapa. No personificando, sino que dicen, es una chapa conservadora, dicen desde el Frente Guazú. Incluso yo le escuchaba a Esperanza Martínez que más allá de su decisión política, es decir, yo apuesto por la alternancia, ella deja ver que hay como una frustración de decir, es una chapa que no representa a ese sector de la sociedad, al sector pobre de la sociedad, el sector que sufre la desigualdad. Y dicen, no, esta es una chapa conservadora que no va a cambiar el estado de cosas en Paraguay. Entonces, eso es el gran cuestionamiento que existe, no solamente de sectores progresistas, yo creo que también muchos jóvenes que piensan un poco más allá de las fronteras partidarias conservadoras, diríamos. Dice, bueno, Soledad lo que hizo fue confirmar una visión conservadora de la política y finalmente no hay, diríamos, no hay competencia ideológica en el 2023, porque el Partido Colorado es conservador y la chapa principal, que es probablemente la que va a surgir en la interna, también es conservadora, ideológicamente hablando. Yo creo que, bueno, primero estoy convencida que muchos prejuicios que pueden estar instalados con el diálogo se van a poder clarificar. Nosotros como fuerza política, varias veces me habrán escuchado, ¿verdad? Yo no personal me defino como una persona pragmática, ¿verdad? O sea, hay un problema, tenemos que resolverlo, tenemos un sistema de salud que no funciona, tenemos que hacer que los medicamentos lleguen a los hospitales, que nuestro sistema de salud sea mucho más descentralizado. Son cuestiones que coincidimos con Esperanza, ¿verdad? Si esa visión la podemos poner más en la centroizquierda, está más en la centroizquierda, ¿verdad? Fortalecer la atención primaria de la salud,
las unidades de salud familiar, tenemos 50% de cobertura a nivel nacional. Si no cambiamos la lógica de atender a los pacientes en los grandes hospitales y comenzamos a introducir el valor del territorio y la población para resolver en esa atención primaria los principales problemas que aquejan a la gente, si no hacemos ese cambio de paradigma, vamos a seguir teniendo un sistema de salud ineficiente e ineficaz. Tenemos mucha coincidencia cuando hablamos de la política de salud pública. También en otros temas coincidimos. Si miramos el sistema de transporte público, que es indecente, estoy segura, nos sentamos a hablar con las distintas fuerzas y vamos a tener coincidencias acerca de las reformas que tenemos que llevar adelante. Lo mismo en la política de vivienda social, que a mí me tocó liderar. Uno podría tildar la política de vivienda social, que tuvo un incremento sustancial en mi administración, como una política más de centro-izquierda, no tanto de centro-derecha. Pero también al mismo tiempo, claro que defendemos la producción de la empresa como un espacio que tiene que generar riqueza también para el país. Tenemos que ayudarle a nuestros emprendedores que puedan salir adelante, acceder a capital, poder ser generadores de fuentes de empleo, que uno podría, si quiere, catalogar más a la centro derecha. Por eso es que yo, a veces me critican por eso, ¿verdad? Pero yo digo, tenemos que tratar de no encasillarnos en las etiquetas como ideológicas. Sí podemos tener discusiones de fondo acerca de cuáles son los modelos que queremos impulsar en términos de salud pública, de educación, económico, social, la reforma agraria. Creo que nunca antes en la historia se trabajó tanto con las comunidades indígenas cuando estuve al frente de la Senavitat, ¿verdad? Más del 25% de la población indígena, que es uno de los sectores más olvidados y excluidos a nivel nacional y con quienes el Estado tiene una deuda enorme, ¿verdad? Entonces, creo que esas dudas vamos a ir conversándolas y existen espacios de coincidencias más allá de las diferencias que puedan existir. Y mi invitación a todos los sectores es que agotemos esas instancias. Estamos ante una oportunidad única. Necesitamos la alternancia, nuestro sistema democrático lo pide a gritos. No cerremos las puertas antes de tener la oportunidad de construir de manera conjunta y colectiva ese proyecto país que la gente lo clama en las calles, que es tan necesario para el Paraguay. Yo sé que ya hablaste 1000 veces, Sí. o te creía un corte. No. Le quería preguntar cuando se habla de chapa conservadora Sí. y cuando referentes del sector progresista plantean cómo vamos a decirle a nuestros, digamos, afiliados, seguidores, claro. dirigentes que voten por una chapa conservadora, no quieren votar por una chapa conservadora. ¿Acaso no se debatió y no se discutió y no se acordó un programa de gobierno con todas las fuerzas? Sí, hay grandes líneas que se trabajaron en el equipo programático. Por eso digo que los espacios todavía están dados para afinarlos. Vos mencionaste al sector campesino, Estela. Yo personalmente he trabajado con un gran sector de las organizaciones campesinas a nivel nacional con los programas de vivienda rural, porque nunca antes en la historia nacional se había desarrollado un programa de vivienda para las colonias campesinas. Personalmente estuve en Cidepar, en Maracaná, en Cambarembé, en Yaguareté Forest, en Arroyito, en Cidepar, conversando con los líderes campesinos más de una vez. Bueno, o sea, acá sí, a veces se exageran también un poco acerca de ciertas cuestiones que al menos para mí en lo personal están muy presentes como cuestiones elementales y deudas que tiene el Estado que tiene que resolverlas. La cuestión de la desigualdad en el acceso a la tierra, en el acceso a los recursos. Tenemos que crear oportunidades para todos los habitantes de la República sin distinción, en igualdad de condiciones. Y esa es una lucha que tenemos que dar todos a partir del 2023. ¿Vos considerás que hay tierras malavidas? Claro, sí. Hay. Sí. ¿Y sí. cómo se recupera? Y tenemos que generar un saneamiento, ahí Estela, de todas las instituciones que tienen competencia con la gestión de la tierra en Paraguay. No puede ser que se desorden. Por cierto. Absolutamente. ¿Lo Registro habrás vivido público, al frente de la lo Senavitat? viví perfectamente, por eso te digo, entiendo perfectamente. Sí. O sea, nosotros hemos luchado, digo, en la operativa con registros públicos, con catastro, con el INDERT. No, un desorden brutal. Yo no te lo hablo, no te digo solamente por el cuento que yo leí, no sé, en los titulares de algún diario. Nos tocó trabajar y articular la acción de esas instituciones porque no podíamos poner un ladrillo en ninguna colonia rural si no lográbamos regularizar la situación de la tenencia de la tierra. Y es un gran problema que tiene nuestro país. Bueno, hace poco tuvimos conflictos entre instituciones del Estado por tierras, bueno, que eran reclamadas en algunos casos por productores, en otras por el indígena. Existe tecnología. O sea, en verdad lo que hace falta es voluntad política.
de decir no puede ser que tengamos títulos que dan cuenta que tenemos, no sé, 2, 3 veces la superficie nacional y no podemos agarrar y ponernos de acuerdo como generación. Este es un desafío que tenemos nosotros como generación, lo que estamos vivos en este momento en la historia nacional. Decir no podemos seguir con este desorden. Existe tecnología que nos puede ayudar a resolver el problema de una manera súper rápida y sencilla. Tiene que haber un compromiso de la clase política, tiene que haber un compromiso de las élites económicas, de las áreas de investigación, de los medios de comunicación, poner este tema en el tapete y decir queremos ser un país serio. Ahora, y para eso tenemos que regularizar la situación de tenencia de la tierra. Soledad, muchos dicen que vos sos el puente de Efraín con determinadas élites económicas. No sé dónde sacan, realmente sí, no sé, ya siento que me dan más poderes de los que tengo realmente, pero... Tenés contactos con los empresarios de Paraguay. Claro, en general con todos los sectores, usted me vieron. Claro, pero en ese sentido te pregunto, siempre se dice que el sector empresarial, el sector productivo en Paraguay es muy cerrado al tema de nuevos impuestos y que ese es el temor más grande que existe, o por lo menos se decía, bueno, el cálculo electoral que hizo Efraín Alegre fue que una chapa con Esperanza Martínez hacía que ese sector productivo le rechazara totalmente, porque el Frente Guazú plantea impuestos a los más ricos, ¿verdad? A la soja, etcétera, etcétera. En ese sentido, ¿cuál es tu posición con respecto a los impuestos al sector productivo o a los más ricos en Paraguay? Es que en general nosotros no discutimos todavía como proyecto político del sistema o la propuesta, digamos, tributaria para el país. Yo puedo tener una opinión personal, esto todavía se tiene que debatir a nivel del equipo recientemente conformado, esta decisión no data de hace un par de días, y también con los distintos actores también dentro de la concertación, porque insisto, no nos olvidemos que la concertación es el espacio político que va a ser gobierno en los próximos 5 años. Sí, yo creo de que si no mejora el gasto público, no podemos modificar nuestros impuestos, ¿verdad? Hay un imperativo de que el Estado demuestre su capacidad de utilizar de manera correcta los recursos que hoy obtiene de los trabajadores y las trabajadoras, ¿verdad? Porque todo lo que gasta el Estado es fruto del sudor en la frente de los trabajadores de nuestro país, ¿verdad? De hecho, el IVA es uno de los que más aporta. También tenemos que ampliar la base tributaria, es decir, lograr que lo que no paguen, paguen. Hay un desafío de volver formal nuestra economía y de poder mejorar en la recaudación en ese sentido. Pero no estoy cerrada a que sea un tema que no se discuta en los próximos 5 años, ¿verdad? Yo lo decía también creo que en otro programa hace poco, ¿verdad? Es decir, los primeros 2 años hay que dar señales claras. La nueva administración tiene que contarle a la ciudadanía que no viene a replicar los mismos vicios del pasado, ¿verdad? Hay espacios fiscales que sí se pueden tocar, no sé, el impuesto al tabaco, hay algunos impuestos que sí hoy existe espacio, creo que no hay mucho debate al respecto, que sí se podría mejorar algo en la recaudación para el Estado. Pero las grandes reformas, digamos, tributarias... Elevar el impuesto al tabaco. Claro, sí. Tiene que el Estado dar señales claras, y comenzar un proceso de conversación con los distintos sectores productivos. Yo creo de que existe también raciocinio, es decir, si nosotros queremos mejorar la calidad de los servicios que provee el Estado, educación, salud, donde estamos aplazados. En educación, tan solo 4 niños de 10 que ingresan al sistema logran terminar. A mí me escandalizan esas cifras. Cuando miramos los resultados en matemáticas y castellano, nuestros niños están aplazados. Muy pocos son los que tienen calificación excelente. Lo mismo pasa si miramos las calificaciones de nuestros docentes. Bueno, necesitamos reformas importantes que esto va a implicar que Paraguay mejore su inversión en educación y en salud en los próximos 10 años. Y ese proceso tenemos que transitarlo de manera conjunta como sociedad, ¿verdad? También en momentos de una crisis económica que estamos saliendo después de la pandemia, tocar impuestos puede ser complicado. Esto hay que ser también razonable para entender de que puede haber un gran consenso, quizás no de todos los economistas, pero que eso no puede ser favorable en un momento. Tenemos que levantar, tenemos que ir para arriba, ¿verdad? Tenemos que recuperar todo ese tiempo perdido en la pandemia, y como esto afectó a la economía a nivel nacional, nuestra macroeconomía medio tambaleó, ¿verdad? Hay que hacer algunos cambios importantes también en los próximos años, y ahí ver las reformas que se pueden hacer hacia el final del gobierno, quizá, o en algún momento. Eso depende mucho también de la coyuntura, de qué pasa con el contexto internacional. La guerra Ucrania-Rusia vino a alterar absolutamente
muchos indicadores que no estaban previstos. Hemos visto, lo vemos a diario, cómo la ciudadanía sufre el aumento de la inflación, el dinero no alcanza, uno va al supermercado, compra la mitad del carrito de lo que compraba antes. Entonces, todo esto depende de otros factores, pero para mí está claro que la primera señal del gobierno es mejora en el gasto público. Bueno, a la vuelta de la pausa vamos a seguir hablando con Soledad Núñez, precandidata a la vicepresidencia de la República por la Concertación. Estamos de vuelta en Contexto esta noche con Soledad Núñez, precandidata a la vicepresidencia de la República en la chapa con Efraín Alegre dentro de la Concertación. Y bueno, hablabas, Soledad, de las señales claras que se tienen que dar en los 2 primeros años. Pero si tuviéramos que hablar ya de Efraín Alegre y Soledad Núñez en Palacio de Gobierno, ¿cuáles serían las primeras medidas que tomarían? Sí, bueno, primero yo quiero resaltar algo que señalaba también Efraín ayer en el anuncio oficial, que la vicepresidencia va a tener un rol activo en los próximos 5 años. Y esto es algo que lo conversamos bastante. De hecho, hay demasiadas deudas que tiene el Estado con la ciudadanía. Cuantas más manos y mentes y corazones podamos poner a trabajar en los próximos años, más van a ser los resultados para la gente. Y ahí conversamos de varias áreas que tenemos que apuntalar, que se tienen que coordinar. Por supuesto, el rol de la mujer va a ser también protagónico. Es todo un sector que necesitamos grandes mejorías y también mayor inversión. Poder poner el rostro femenino también a las políticas públicas en general y de manera transversal. Todo el sector de desarrollo urbano que ustedes conocen, ya mi experiencia, mis conocimientos, la pasión que tengo también hacia un tema que afecta a gran parte de la ciudadanía. Paraguay es el país menos urbanizado de Sudamérica, pero la tasa nos da cuenta que el gran desafío del desarrollo sostenible se va a librar en las ciudades en los próximos años. En nuestras ciudades son caóticas, no tenemos planes de desarrollo a nivel nacional, nuestras áreas metropolitanas son anárquicas porque no existen sistemas de gobernanza y planificación. Uno de los grandes aportes que haríamos en los próximos 5 años es gestionar mejor toda el área metropolitana de Asunción y el área metropolitana de Ciudad del Este. Esto implica mejorar la movilidad urbana, el transporte público, agua y saneamiento, 2 sectores también postergados históricamente en nuestro país. Por supuesto, el sector de vivienda, pero no solamente para los sectores más desfavorecidos, también para el sector de ingresos medios. Hoy en día el costo prohibitivo del suelo y de las viviendas está expulsando a la gente, las está llevando más lejos de los centros de trabajo y esto impacta de nuevo en el tráfico y así tenemos un círculo vicioso. En todo lo que tenga que ver con el emprendedurismo, con la atracción de inversiones extranjeras, también es fundamental en un momento de crisis económica para poder dinamizar nuestra economía. Para eso tenemos que ser un país serio, respetado. Las naciones del mundo tienen que vernos como un país que se está tomando en serio su propio desarrollo y progreso en su historia. Ahí estamos trabajando, invitando también a muchos gremios, asociaciones, a otros actores a participar de manera activa en el proceso de redacción del plan de gobierno. Y si tuvieran que aprovechar ese enamoramiento de los primeros días de gobierno, ¿plantearían en algún momento una reforma constitucional, algún proceso que modifique la Constitución? Mira, ¿Lo hablaron, lo discutieron por lo menos? Nosotros estamos todavía en el proceso como de construcción del programa de gobierno. Claro que hay ciertas líneas, acá no tenemos que olvidarnos, son 2 movimientos que se unen, ¿verdad? Yo puedo hablarles lo que nosotros venimos construyendo ya hace varios meses, que lo hicimos de manera participativa. A través de nuestra página web recibimos un montón, creo que más de 1000 propuestas distintas de distintos sectores que ciudadanos nos hicieron llegar en materia de salud pública, educación, vivienda, agricultura, defensa, seguridad. Hoy tenemos que compaginar. Yo en ese sentido le pido un poco de paciencia a la gente, probablemente cuando hagamos el anuncio o el lanzamiento oficial de las candidaturas o de la campaña, podamos ya presentar el programa de gobierno escrito y redactado, que va a ser el programa donde convergen también las propuestas de los 2 movimientos. Pero es fundamental la reforma del servicio civil. Si a mí me preguntas en términos de las urgencias que necesita el Paraguay, mejorar el gasto público, que implica la reforma de contrataciones públicas, su aplicación, no solamente su aprobación en leyes,
porque las leyes, el papel lo soporta todo, pero el servicio civil, tener un cuerpo profesionalizado del Estado que esté desvinculado del poder político, cierta independencia que le permita a los funcionarios públicos de educación, de salud, tomar las decisiones que son las mejores para el país y no estar pendientes de si le agradan o no a su caballú, al político que le puso ahí. La reforma del servicio civil es algo que en el día número 1 se tiene que comenzar a impulsar. La reforma a la Constitución, yo puedo decirte mi opinión personal, ¿verdad? Yo creo que los próximos 5 años son 5 años de fortalecimiento institucional y de nuestro sistema político. Una reforma constitucional, si bien yo creo que hay algunas modificaciones que van a ser necesarias, sobre todo para garantizar una justicia independiente, no creo que sea el momento los próximos 5 años. Sí podemos comenzar a tener conversaciones a nivel de la sociedad. Hay que hacer mucho de pedagogía y educación cívica. Acá se ha dejado de lado el civismo, la educación política, la educación electoral, hasta la ética y la filosofía. Tenemos que volver a incluir en esos contenidos también en la educación, no solamente media o básica, también universitaria, porque esa musculatura hay que ejercitarla para poder después tener un debate serio que nos permita tener una carta magna que sea mejor que la que tenemos, ¿verdad? Yo no creo que la Constitución Nacional actual requiera con urgencia modificaciones y que tampoco creo que esas modificaciones se tengan que llevar en los próximos 5 años. Ahora, decías un poco eso como resumen de lo que serían los primeros años y mencionabas el tema educativo, que es muy importante. Y en otro punto señalabas, bueno, vas a intentar ponerle rostro femenino a la gestión. ¿Cómo ves la situación de la mujer en Paraguay? Hay un alto porcentaje de mujeres cabezas de hogar, vos siempre hablas de emprendedurismo y seguramente ahí tenés muchos datos. Miles y miles de niñas que abandonan la escuela porque se embarazan. Es un grave problema que tenemos en el país. Y en ese sentido, dentro del Partido Colorado, con la participación ahora de emergencia de Arnoldo Vince, tenemos una línea que dicen Dios, patria y familia, dicen. Un sector ultraconservador del Partido Colorado en esos lineamientos. Y ahora se está dando un debate muy árido en materia de educación con la transformación educativa y ese sector que se opone a la educación sexual integral, que no es otra cosa sino que enseñarle al niño qué debe saber y cómo tiene que defenderse. Las estadísticas nos muestran lo terrible que es. El 80% de las violaciones de niños en Paraguay se da en el entorno familiar. ¿Cuál es tu posición con respecto a ese tema en particular? Bueno, en general yo creo también, Estela, que la niñez está muy olvidada en Paraguay. No quiero creer que es porque los niños no votan y que por eso de manera transversal no hemos dado la prioridad que corresponde, ya sea en materia educativa, de salud o de prevención de las violencias, de los abusos, como hoy en día las estadísticas nos exigen con urgencia. De hecho, si miramos las cifras en educación inicial, también vemos que estamos aplazados. Menos de 1 de cada 2 niños tienen la posibilidad de acceder a educación inicial cuando está demostrado que eso les permite un desarrollo cognitivo superior en comparación a un chico que no tuvo la oportunidad de acceder a la educación inicial. Tenemos que apostar por mejorar el acceso a la educación a los niños. Y en materia de salud también, para mí las cifras, salud y violencia, inseguridad, las cifras de los abusos es realmente escandalosa en Paraguay. Nosotros necesitamos trabajar la educación sexual integral. Ahora, las familias tienen que ser protagonistas en el proceso de definición de las metodologías. Esto hay que discutir con los padres, las madres, en los colegios. Tenemos que cuidar mucho en la era de la posverdad, cuestiones que se buscan instalar a veces que no son ciertas. A mí me duele mucho cuando veo que hay un problema que es urgente, del cual tenemos que ocuparnos la sociedad, la violación de niños y niñas que sucede de manera cotidiana en nuestro país. Y me duele profundamente eso. ¿Y qué quiero que como sociedad seamos capaces de hacer? Que podamos sentarnos a ver cómo logramos evitar que eso suceda. Sobre todo si vemos, como vos estabas mencionando, Estela, que en un porcentaje muy importante estas violaciones suceden en el seno familiar. ¿Cuál es la responsabilidad que tenemos nosotros? ¿Vamos a ser simplemente espectadores? ¿O queremos ver qué es lo que el Estado puede hacer a través del sistema educativo
a partir de los acuerdos que podamos tener entre las familias, los padres, las madres, de la metodología, del contenido, pero que permita identificar a tiempo cualquier riesgo de abuso que puedan estar corriendo nuestros niños en el país. Tenemos un compromiso demasiado grande con las generaciones futuras. ¿Qué opinas del matrimonio igualitario? Más allá que sea legal o ilegal, el debate jurídico, más allá del debate jurídico. Y es un tema que se tiene que discutir en el Poder Legislativo, ¿verdad? Son los próximos congresistas los que ¿Y tu posición tienen personal? que estar como respondiendo. Yo creo que los temas que generan como mucha división desde el Ejecutivo tienen que acompañarse los debates deliberativos que se llevan adelante desde el Congreso, y es un tema que debería abordarse desde el Legislativo. Cuando decías estos 5 años van a ser años en los que vamos a tener que hacer una serie de tareas y no van a ser, digamos, no va a ser prioritaria la reforma constitucional, me ponía a pensar también en lo duros que van a ser estos próximos 5 años en términos económicos. Sí, súper duros. Por las deudas que hay que pagar, por la forma en la que, bueno, hay que llevar adelante cambios que permitan de alguna manera desarrollar económicamente al país y pagar al mismo tiempo los gastos rígidos y pagar al mismo tiempo las deudas. ¿Cómo van a hacer? ¿Cuál es el esbozo, por lo menos, de un plan económico? Mira, más de 600 millones de dólares o alrededor de 600 millones de dólares el Estado se puede ahorrar con una buena gestión de las contrataciones públicas. Por eso yo insistía hace unos minutos, la reforma del sistema de la ley de contrataciones públicas es fundamental. Sí, que duermen en el Congreso. Y sobre en este todo, momento. exactamente, y sobre todo tener a verdaderos patriotas tomando también las decisiones y guiando todo el proceso de contrataciones públicas. Yo tuve que lidiar con eso como ministra. Ustedes me vieron colocar una cámara oculta en la unidad operativa de contrataciones para sanear a la mafia que estaba ahí enquistada en la UOC de la Senavitat. Las UOCs tienen que ser sagradas, están súper bien identificadas en cada una de las instituciones, en todo el aparato estatal. Se tienen que establecer mecanismos de control, de monitoreo. La ley y la reforma, por supuesto, importante. Eso nos va a dar el marco jurídico para poder operativizar el proceso de contrataciones públicas, pero luego está el control diario, ¿verdad? Porque una cosa es la aspiración, cuando uno diseña una política pública, el diseño tiene que ser correcto, esa es la reforma en la ley, pero la implementación es tanto o más importante que el diseño de la política pública. Y esa implementación tiene que ser poniendo en primer lugar el interés general. Lograr esos ahorros nos va a poder permitir tener recursos que podemos disponibilizar para mejorar la inversión en otras áreas donde necesita el Estado. El gran debate que sigue en curso es qué sucede con la famosa renegociación del anexo C del Tratado de Itaipú. Hay que ver qué nos deja esta administración de gobierno, a ver qué campo de acción o de maniobra nos deja, pero tenemos que estar discutiendo cuál va a ser nuestro siguiente proyecto que vamos a desarrollar con el Brasil. Brasil es nuestro gran socio estratégico, un gran país, mercado que está al lado nuestro, no vamos a poder cambiar su localización, somos el vecino pequeño que está al lado de Brasil, así como se hizo Itaipú en la década del 70, tenemos que pensar cuál va a ser nuestra Itaipú 2.0. Bueno, Paraguay puede ser un hub de distribución y generación de energía renovable, tenemos que estar invirtiendo en este momento para desarrollar energía eólica o solar, explorar, investigar si la cuestión del hidrógeno es realmente positivo para el Paraguay o no, pero para eso nuestros investigadores, tiene que haber recursos en investigación. Tenemos que estar formando a nuestros ingenieros civiles, eléctricos, electromecánicos en políticas energéticas. Tenemos que estar mandándolos afuera, trayéndolos acá, generando el clúster de desarrollo, si vemos que hay una oportunidad para que el desarrollo económico del Paraguay pueda basarse en ese gran potencial que tenemos energético. Ahora, Soledad, siempre que cuando se hace una disputa electoral, es el otro es el que tiene los errores, ¿verdad? Te estás aliando con el partido que ha decidido ser prácticamente cogobierno también con el Partido Colorado en estos 30 y tantos años de democracia, y también con profundos vicios del Partido Colorado, como el prebendarismo, como el clientelismo. De hecho, su estructura se basa en eso también. Bueno, y muchas cosas que no han cambiado en Paraguay ha sido también porque el Partido Liberal Radical Auténtico no ha querido que cambie. O sea, no la vas a tener fácil tampoco dentro de tu propio gobierno. Por eso es importante la concertación. Quiero volver a poner el punto ahí. Porque este es el nuevo partido que fundamos, todos los que estamos allá adentro. Sí, el PLRA está como un socio, como un participante,
Pero mi alianza, Pero es por tu ejemplo, socio mayoritario. sí, pero hay otros actores que hoy en día se presentan también dentro de la concertación, ¿verdad? Que son otras facciones, otras alas que pueden presentar mayores vicios o no, ¿verdad? Hay que hacer un diagnóstico ahí de las distintas facciones del PLRA, cuál es la facción más sana, cuál es la que está más contaminada, etcétera, qué transformaciones o puertas posibles de transformación se generan en el seno del PLRA. Lastimosamente esas prácticas culturales que están enquistadas en nuestra sociedad incluso trascienden los partidos tradicionales, te diré, ¿verdad? En mi experiencia de administración pública, que me tocó lidiar con partidarios de los distintos partidos, he visto esos vicios también en partidos pequeños, no solamente en los tradicionales. Por eso insisto que depende mucho de la voluntad política de las personas que estén tomando decisiones. Yo soy implacable, ¿verdad? Y si Efraín estuvo de acuerdo con que construyamos esta alianza en conjunto, es porque él sabe perfectamente que yo no soy condescendiente con nadie, que no soy permisiva, yo no estoy para darle una carta blanca y que se haga lo que quiera en no sé, la concertación o los distintos partidarios en el próximo gobierno. Es más, voy a ser una de las principales contraloras de la gestión también de la presidencia y de muchos de los ministerios. Es el compromiso que yo asumo con la ciudadanía, que Efraín también lo sabe muy bien, ¿verdad? Una de las primeras conversaciones que tuvimos me dijo, mira, Sole, podemos ver cómo desarrollamos un programa anticorrupción y que desde la vicepresidencia se lidere eso, ¿verdad? Desde la vicepresidencia, cuidando que los recursos públicos sean bien invertidos. Y creo que ya lo demostré también con mis propias gestiones y decisiones, destituyendo funcionarios vinculados a casos de corrupción, acompañando las denuncias ante la Fiscalía. Hasta el día de hoy me valen las amenazas de todo ese sector, pero era lo que correspondía hacer y es lo que corresponde hacer en los próximos 5 años. Tolerancia cero a la corrupción. ¿No te molesta que te sigan descalificando políticamente por haber trabajado con Horacio Cartes y que digan incluso que sos un caballo de Troya dentro de la concertación? Poco a poco se va cayendo ese argumento, Estela. Algunos tratan de sostenerlo de manera interesada, ¿verdad? Porque hay un interés. Entonces, como no pueden encontrarme nada más, no hay otra cuestión, o simplemente falsas acusaciones que pueden inventar de la noche a la mañana, entonces toman eso como una crítica específica a mi candidatura. La gente sabe perfectamente que acá hay un interés legítimo de trabajar por un mejor Paraguay. Los miles de voluntarios que me estuvieron acompañando en todo este tiempo entienden de que hay un compromiso también de una generación que mira a los desafíos que tenemos en nuestro país con un mayor compromiso de involucramiento real. No creo que haya duda en muchos de los espectadores, incluso esta noche que nos están viendo desde sus casas, acerca de mi vinculación o no a algún sector de la ANR o al cartismo en particular. Sos joven, trabajaste siempre con gente joven y en este año en particular o en estas elecciones en particular, el voto joven puede ser decisivo. Va a ser decisivo. Si sale a votar. Si sale a votar, va a ser decisivo. Que es lo que siempre decimos, va a ser decisivo. Sí. Y bueno, en estos días se reflotaron algunos tweets de algún sector en el que planteaban que los jóvenes laboralmente son, no sé, perezosos y ese tipo de cuestiones. ¿Vos tenés otra visión sobre la juventud y cuál es el plan para los jóvenes? Sí, yo tengo otra visión definitivamente. Como mencionaba Fito, yo mucho tiempo trabajé con grupos de jóvenes en todo el país, porque en su momento con un techo para mi país, pude abrir oficinas en Coronel Oviedo, en Ciudad del Este, en Encarnación, con muchísimos jóvenes que hoy en día están activando en política, que dijeron no queremos ser jóvenes simplemente espectadores, queremos transformarnos en protagonistas, no nos gusta el país que tenemos. A mí me duele cuando escucho a los jóvenes decir me quiero ir de Paraguay porque siento que mi país no me está dando oportunidades. Y sí, ese es un riesgo, puede pasar que los jóvenes simplemente quieran hacer la vista gorda y no se involucren, no participen porque no sientan que hay esperanza de transformación, pero está la otra cara de la moneda, ¿verdad? Y es un grupo importante de jóvenes a nivel nacional que se está comprometiendo de manera real con el cambio en la política que necesitamos y para quienes tenemos un compromiso enorme. El famoso bono demográfico que venimos hablando hace varias elecciones ya, lo estamos ignorando. Acá no estamos invirtiendo realmente para asegurar que nuestros jóvenes tengan acceso al primer empleo, que tengan acceso a la educación. Los que asisten a la universidad tienen enormes dificultades para sostener sus estudios.
ya sea porque no hay transporte público. Esto me decían en Concepción, me decían en Coronel Oviedo, me decían en Carmen del Paraná. Carmen del Paraná está a 20 minutos de Encarnación. Un centro urbano que hoy ofrece alternativas de estudio para muchos jóvenes, pero hoy no existe un transporte público, tienen que ellos autogestionarse. Nosotros queremos trabajar un plan maestro de transporte universitario a nivel nacional que permita que el problema del traslado no sea un problema para la juventud. Los jóvenes que acceden al primer empleo muchas veces acceden a un empleo súper precario. Le pagan 800.000, 1 millón de guaraníes y trabajan 12 horas por día y no tienen un Estado que les defienda, por más que está el Código Laboral, por más que existe toda la legislación, la normativa. Las instituciones. Las instituciones, la realidad es que no le estamos protegiendo a nuestros jóvenes. Tenemos que asegurar que tengan acceso a un salario digno, que se generen las oportunidades de empleo también para que ellos puedan ser actores protagónicos en nuestra economía. Y por sobre todo tenemos que promover también la cultura emprendedora. Yo sueño con un Paraguay donde los jóvenes cumplan 18 años, salgan del colegio, se planteen estudiar, pero por sobre todo emprender, ser generadores de empleo. No solamente buscar un puesto en el Estado, no solamente buscar ser empleado de alguna empresa, sino que tengan la capacidad de llevar adelante sus ideas, que accedan a capital a una tasa de interés baja, que accedan a capital de riesgo, que permita que el Estado pueda fortalecer el FOGAPI, el Fondo de Garantía y también los recursos que hoy están en el BNF, que no están ejecutados, entre paréntesis, voy a hacer una crítica ya al BNF, que tienen que ejecutar los 30 millones de dólares que tiene. El emprendedor necesita acceso a capital para desarrollar sus ideas y que esto permita dinamizar nuestra economía a nivel nacional, pero darle sobre todo oportunidades a la juventud. Hablando de capital, hacer campaña electoral, hacer política es muy costoso. ¿Cómo se financia la campaña de Soledad Núñez? Bueno, hasta el momento la verdad que hay un mito ahí que yo quiero desafiar, ¿verdad? La campaña lo que requiere hoy en día de gasto es gasto más de traslado cuando uno va al interior. Por lo general siempre nos hospedamos en casas de amigos o voluntarios o los familiares que nos reciben realmente con los brazos abiertos. Yo quiero mandar un saludo a todos los voluntarios que nos están viendo. Sé porque me escribieron por ahí algunos que están muy esperanzados también con el proyecto que estamos construyendo. Y después con aportes que podemos hacer individualmente, ¿verdad? O sea, mi familia siempre dependió del sector privado, no del sector público. Y amigos que puedan hacer algunas donaciones que no son muy grandes, pero donaciones que te ayudan a pagar los flyers que tenés que imprimir. Los voluntarios se autoconvocan y organizan. Por ejemplo, en Caguazú, el grupo voluntario es autoconvocado. Ellos imprimen sus volantes, ellos hacen sus banderas, ellos imprimen toda su gestión, digamos, más de propaganda electoral. Y con la fuerza que construimos en el Senado y en la Cámara de Diputados, se suman actores que también cuando hablamos de cuestiones de financiamiento ayudan a resolver los costos, por ejemplo, de un evento de lanzamiento. Bueno, por poner un ejemplo concreto, el evento que hicimos con Katia en el Hotel Guaraní, donde presentamos a otros 20 candidatos de la lista del Senado, de la Alianza Más Encuentro Nacional, que va a ser la mejor alianza, la mejor propuesta al Senado y al Congreso de la Nación. En ese evento, tanto el Partido Encuentro Nacional como el Partido Hagamos, como los diferentes candidatos fueron sumando para poder financiar ese evento en particular, que era mi alquiler del evento, alquiler del salón, las mesas, las sillas, son cuestiones, gastos pequeños, digamos. El gran desafío va a ser la campaña general, que ahí vamos a tener que establecer mecanismos de donaciones para la ciudadanía que quiera aportar a través de una cuenta bancaria, a través de distintos mecanismos que hoy lo establece la ley de financiamiento electoral. Y vamos a tener que rendir el 100%. O sea, la transparencia en este proceso para nosotros es fundamental, sobre todo en contextos donde el financiamiento ilícito está haciendo estragos y está generando mucha desigualdad en la participación política. Mucho dinero sucio que hubo en las campañas municipales y que va a seguir existiendo en estas campañas generales. Una última pregunta. Sí, el día después de Soledad Núñez presidenta a Soledad Núñez vicepresidenta, ¿cómo van a hacer la campaña? ¿Cómo se viene, diríamos? Estamos ajustando todavía esos detalles, Estela, ¿verdad? Estamos viendo cómo organizamos los dos equipos, porque insisto, acá hay dos campañas presidenciales que se juntan, ¿verdad? Hay una candidata a la presidencia que pasa a ser candidata a la vicepresidencia. No es que yo estaba en mi casa o estaba en un trabajo particular y que, bueno, termino siendo vicepresidenta algún candidato a la presidencia, ¿verdad? Que hay dos campañas que se juntan, que son complementarias. Por eso insistimos mucho en el video que habrán visto que publicamos, ¿verdad? Que acá hay una complementación entre trayectoria, juventud, innovación, tradición,
que creo va a dar mucha energía a la campaña en los próximos meses. Estamos resolviendo la estructuración en sí, la gobernanza, digamos, de la campaña de acá a diciembre. Va a haber una campaña específica a la vicepresidencia, va a haber una campaña específica a la presidencia y va a haber una campaña conjunta, ¿verdad? Esto si hablamos en términos operativos, eso va a ser inevitable en el proceso. Y bueno, y una cosa va a ser hasta diciembre y otra cosa va a ser después hasta abril, ¿verdad? Pero muchos detalles todavía lo estamos conversando. Es un desafío lindo en términos de gestión y en términos operativos, que es también lo que a mí me apasiona, ¿verdad? De resolver quién va a hacer qué, cuándo, dónde, de qué manera, cómo nos vamos a organizar, qué responsabilidades están de qué lado, y también en cuanto a financiamiento, que establece la ley que pueden ser financiamientos como separados, tanto la candidatura a la presidencia como la candidatura a la vicepresidencia. Si bien están ligados, ¿verdad? Pero en términos de administración. Pasamos las internas y estamos en el día previo a las elecciones generales. ¿Cuál es tu mensaje para la gente, mensaje final antes de despedirte? Que si queremos un país diferente, tenemos que apostar al cambio. A veces por naturaleza los seres humanos le tememos a lo diferente, pero no podemos seguir por el mismo camino. Más de lo mismo nos va a llevar al mismo destino hacia donde estamos yendo, y no estamos yendo por un buen camino. Quiero pedirle a la gente que confíe en la propuesta que estamos construyendo. Queremos acercar resultados concretos que puedan resolver los grandes problemas y las grandes urgencias de nuestros jóvenes, de nuestros niños, de las mujeres, los hombres, los adultos mayores, nuestros campesinos, las comunidades indígenas. No podemos seguir postergando ese Paraguay que tenemos que construirlo entre todos y que es urgente, ¿verdad? El Paraguay tiene un enorme potencial que la mala política lo está desperdiciando. Muy bien, Soledad, gracias por estar con nosotros esta noche. No va a ser la última vez. No, vamos empezamos a seguir invitándote acá. Así que bueno, éxitos. Muchas gracias, Fito, muchas gracias, Estela, y muchas gracias a toda la gente que nos estuvo acompañando esta noche. Nosotros vamos a hacer una breve pausa. En instantes está con nosotros Rocío Duarte, politóloga, para seguir hablando y analizando la política. Estamos de vuelta en Contexto y ahora nos acompaña Rocío Duarte. Ella es politóloga. Queremos hablar con ella de, bueno, este escenario electoral bastante confuso que se está dando, con elementos que ni siquiera imaginábamos. Designaciones de significativamente corruptos en ambos movimientos del Partido Colorado, una situación de salud bastante complicada de Fernando Lugo en el Frente Guazú. Pero bueno, Estela, vos siempre planteás que no hablemos de personas, sino que hablemos de la situación en general y de los actores políticos. Rocío, ¿cómo ves el actual escenario y sobre todo, bueno, cuál es la tendencia? Porque siempre cuando se hace un análisis de coyuntura se plantea que hay una tendencia. Sí. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Saludo a la audiencia. Está abierto el panorama, según yo lo veo al menos. Cada vez, bueno, con cada día que pasa vemos que están ocurriendo elementos que no podríamos haber previsto, ¿verdad? Y me parece que la mejor manera de encarar los siguientes meses es manteniendo esta postura, ¿verdad? De esperar lo inesperado. Entonces está abierto el panorama. La competencia, si bien antes de la serie de designaciones de corrupción por parte de la Embajada de Estados Unidos, había ciertas preferencias marcadas o por lo menos había ciertas tendencias en las encuestas. Eso, después de lo que pasó, todavía no se recompuso del todo. Entonces nos quedan meses sumamente interesantes y bueno, ahí vemos qué pasa. Final abierto. Final abierto, sí. Sí, incertidumbre quizás también es la palabra que defina más esta situación, ¿verdad? Así mismo, incertidumbre, no solamente en términos de lo que va a pasar en la contienda electoral, sino que incertidumbre en general de todo lo que tiene que ver con el gobierno paraguayo, con las políticas implementadas al interior del país, con cómo se está posicionando geopolíticamente en la región, ¿verdad? Porque en última instancia esta decisión de Estados Unidos es una decisión geopolítica. Incertidumbre entonces en todo sentido. Esta incertidumbre política, perdón, tiene su impacto también en lo que es
la vida diaria, lo que es la existencia en este país, porque también estamos viviendo en un contexto económicamente sumamente delicado, ¿verdad? Así que este contexto de incertidumbre, de miedo inclusive que se impone, es un caldo de cultivo muy propicio para las propuestas extremistas. ¿Sí? En contextos de miedo, en contextos que se impone el miedo, en contextos de incertidumbre, que, como decíamos, pero que se llega a percibir como amenaza, suelen tener éxito en general a nivel global estas propuestas que proponen vías de acción mucho más radicales que las que se propondrían en una situación normal. O sea que acabas de plantear algo que estaba pensando, porque antes de empezar el programa estaba viendo el programa de noticias de los compañeros aquí en NPI y escuchaba el discurso de Nicanor Duarte Frutos refiriéndose a la decisión que debe tomar el Tribunal Electoral Partidario sobre la participación o no de Arnoldo Vince como dupla por Fuerza Republicana. Y era muy preocupante escuchar en la voz de Nicanor Duarte Frutos el planteamiento de que la no participación, el impedir que Arnoldo Vince sea candidato, podía llevar a un escenario de violencia. Sí, efectivamente. O sea, no te digo efectivamente es un elemento que eso nuevo, ocurrirá, ¿verdad? Que no se había planteado hasta este momento, salvo los discursos de Cartes, que venía diciendo solamente muerto me van a sacar de esta competencia. Y ahora, bueno, del otro lado es, si no lo dejan competir a Arnoldo Vince, se puede dar un escenario de violencia. Y de hecho que la violencia ya la hemos vivido en las elecciones municipales, ¿verdad? Hemos tenido casos de candidatos que murieron y otros que no llegaron a morir, pero que sí sufrieron ataques por parte del crimen organizado, que sienta las bases para una carrera electoral nuevamente caracterizada por esta violencia, ¿verdad? No estamos ahí todavía. Espero, ¿verdad? Acá no es un análisis estrictamente basado en lo que está pasando, sino que en lo que espero que pase. Espero que no vuelvan a ocurrir estos casos de violencia extrema, pero a medida que el discurso se radicaliza y en la medida en que referentes muy importantes de los partidos políticos incorporan a sus expresiones habituales estos elementos, eso es un elemento, es peligrosísimo para la convivencia ciudadana misma, ¿verdad? Eso va a afectar las campañas mismas, porque especialmente las campañas que pretenden apuntar a un electorado de centro, si existe tal cosa, van a verse obligadas a radicalizarse también. Esta decisión de Estados Unidos de declarar significativamente corruptos a dos miembros muy importantes de los dos movimientos en pugna en el Partido Colorado, nada menos que un expresidente de la República y un vicepresidente en ejercicio, ¿qué implicancias políticas tiene? Y si consideras vos que esa es una intervención no solo en el país, sino en la interna colorada, y muchos ya dicen, no, Estados Unidos está jugando el partido de la concertación. De ninguna manera en la experiencia histórica del Paraguay, ninguna facción, ningún partido, ninguna figura política ha tenido la capacidad de incidir en las decisiones geopolíticas de Estados Unidos, ¿sí? Entonces, pretender que esta decisión que desde el gobierno de Estados Unidos responde a designios de una interna partidaria o de las elecciones generales mismas, al menos fundamento empírico no tiene, ¿verdad? Es un elemento de especulación, claro, que una consecuencia, podríamos decir. Esta es una hipótesis en todo caso que es explotada como parte de los discursos también, pero injerencia definitivamente no, porque Estados Unidos tiene, el gobierno de Estados Unidos hace lo que deciden ellos, ¿verdad? Y sí
las acciones que realizan sí apuntan a tener un efecto regional y no estrictamente nacional. O sea, este tipo de decisiones no son tomadas solamente en consideración de lo que está pasando a nivel interno dentro de las fronteras geográficas del Paraguay, sino que apunta a actores vinculados a redes transnacionales, en este caso el crimen organizado, ¿verdad? Entonces, las intenciones en ese sentido de Estados Unidos, la política norteamericana apuntaría a así evitar que estos actores económicamente tan poderosos, políticamente tan poderosos, sigan enraizándose en las instituciones burocráticas. Pero, de nuevo, estrictamente respecto al Paraguay, yo no lo veo así. Hablaste bastante de crimen organizado y te quería preguntar, más allá de la violencia que pueden ejercer estos grupos peligrosísimos, ¿cuál es la evolución del crimen organizado en la política partidaria, en la política desde el Congreso, desde el Poder Ejecutivo, desde donde fuere? ¿Esto va a seguir creciendo en estas próximas elecciones? De nuevo, espero que no, pero lo más probable, en tanto no hayan mecanismos muy sólidos para controlar el financiamiento de los partidos políticos, de las candidaturas, existe esa posibilidad. No solamente en términos de promoción de figuras políticas, sino que también para impedir que otras figuras políticas siquiera pretendan ingresar a la competencia electoral. Entonces es un riesgo muy grande si es que prestamos atención a cómo ha venido evolucionando esto en la política paraguaya, si bien existe una percepción o existen datos que indican que desde fines de la dictadura es perceptible esta presencia del crimen organizado en los partidos políticos tradicionales, principalmente en los últimos años, especialmente en los 2 últimos periodos de gobierno, diría yo, el nivel de letalidad que asumió esta presencia nos afecta de manera muy cercana a la ciudadanía. Entonces, se está amalgamando el poder vinculado al crimen organizado al poder político, y esto no solamente en las principales instituciones estatales, sino que a nivel local, a nivel municipal, en espacios que generalmente están menos observados por la ciudadanía, espacios a los cuales tenemos menos acceso a la información, y a nivel local es donde me parece que de manera más fuerte hay que luchar contra este tema, ¿verdad? Lo que mantiene conexión con la política estatal, ciertamente, ¿verdad? Pero pensando nuevamente en términos de lo que son las propuestas de gobierno que estamos escuchando, escuchaba hace un rato una de ellas, bueno, venimos escuchando a todas en los últimos días, me parece sumamente importante que definan los mecanismos mediante los cuales pretenden encarar este problema a nivel subnacional, ¿sí? No solamente grandes expresiones de deseo, no solamente decir esto es un problema, queremos hacer, si todos queremos hacer algo al respecto, todos queremos que hagan algo al respecto, no sé si todos, pero creo que la gran mayoría, pero no nos están diciendo cómo, ¿sí? Entonces, la gran deuda de las campañas hasta este momento con respecto a este tema es que identifiquen de manera debida los mecanismos mediante los cuales piensan lograr esto. Porque, como les decía, este es un tema que está muy enraizado ya en la política paraguaya en todos sus niveles. ¿Qué opinas de lo que está pasando en la concertación, la definición de la chapa Efraín Alegre, Soledad Núñez, el enojo que generó y la crisis que generó en el Frente Guazú? ¿Cuál es tu opinión? La concertación se está transformando, ¿sí? Yo creo que este es el momento en el cual se pusieron a prueba todas esas expresiones de deseo que aparecían al principio, ¿sí? Que aparecían al principio de la concertación, incluso cuando se impulsó el voto, o sea, la utilización del padrón nacional para el voto en las internas, ¿verdad?
Todas esas expresiones de deseo entonces ahora fueron puestas a prueba, y lo que observamos es que los arreglos a los cuales se están llegando entre distintas candidaturas al interior de la concertación están privilegiando las maquinarias partidarias, ¿sí? O sea, figuras que las principales figuras que se mantienen en carrera, que llegaron a registrar sus chapas, sus candidaturas, son aquellas que perceptiblemente cuentan con apoyo de una gran cantidad de recursos, no solamente de campaña, sino que recursos estatales inclusive, ¿verdad? Entonces lo que vemos es que en un contexto en el cual muchos partidos, muchos representantes de distintos movimientos, de distintos posicionamientos ideológicos, que inicialmente apuntan a lograr una alternancia en Paraguay, se enfrentan a los límites de la acción electoral, que son límites muy duros marcados por recursos, ¿sí? por el acceso a los recursos y por la capacidad de movilizar recursos también. Recursos que no solamente son fondos estrictamente, sino que todo lo que tiene que ver con logística, con la capacidad para movilizar en el día de las elecciones a las personas para votar en los distintos distritos del país, capacidad también para incidir en el discurso público, en la opinión pública. O sea, todos estos recursos entonces fueron potenciados durante estos últimos meses, y ahora vemos los resultados, ¿verdad? Las candidaturas que declinan son las que no llegaban con esos recursos. Sí, son como chapas obligadas finalmente con el Partido Liberal, que es el que tiene la mayor estructura. En 4 o 5 candidaturas, 3 son del Partido Liberal. ¿Y qué opinas como propuesta a la gente? Como propuesta de la concertación. Bueno, todavía no hay una propuesta estrictamente, porque todavía hay muchas candidaturas, ¿verdad? Cuando tengamos una candidatura ya definida, ahí veremos lo que pasa, porque otro gran desafío al que se enfrenta la concertación es no seguir perdiendo gente, ¿verdad? Hasta ahora se inscribieron varias chapas, van a llegar hasta diciembre, veremos qué pasa después de diciembre. Esto, sin embargo, o sea, está la promesa, o sea, la principal promesa es de la alternancia. La alternancia, de hecho, es una necesidad para una democracia de calidad, pero esto que está pasando, esto que acaba de pasar, ¿verdad? De la fragmentación ya de ciertos sectores, debe obligar a todas estas personas que forman parte de la concertación a asumir que Paraguay es un país en el cual la población tiene muchas preferencias muy diversas. Y si es que sistemáticamente se priorizan ciertas preferencias respecto a otras, eso va a tener un costo, ¿sí? Y eso es algo que hay que asumirlo, no solamente de cara a estas elecciones, sino que en términos de planificación política a largo plazo también. Rocío, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Nosotros nos vamos a reencontrar la semana que viene, Estela. Así es, hasta el miércoles. Buenas noches.